Buenas, pasamos de ver funciones lineales a ver funciones cuadráticas. ¿Por qué las llamamos funciones cuadráticas? Fijaros que tienen una x que está elevado al cuadrado. Bien, ya no va a ser una función lineal, las funciones lineales tenían una x elevado a 1, en este caso vamos a tener una x elevado al cuadrado, una x elevado a 1 y un término independiente. En este caso, fijaros que a, b y c van a ser números reales y a tiene que ser distinto de 0 porque si no, si quitamos esto, sería exactamente una función lineal. Es cuadrática porque hemos añadido este término de aquí, la x al cuadrado. Bien, pues si dibujamos una gráfica con esta función, lo que nos va a dar es una parábola. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo en el resumen del libro. Aquí tenemos una parábola dibujada. Esta parábola va a tener un vértice, va a tener un eje de simetría, va a tener cortes con el eje de abscisas, cortes con el eje de ordenada, ¿vale? Y las ramas van a ir hacia arriba, sería así, o hacia abajo, como el ejemplo que tenemos aquí. Vamos a ir estudiando un poco la parábola. Bien, representa gráficamente las funciones cuadráticas. Esta de aquí. Vamos a empezar. X cuadrado menos 6x más 11 y es igual a x cuadrado menos 6x más 11. Vamos a fijarnos, si hacemos el dibujo, en que tenemos aquí un mínimo porque las ramas van hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener un mínimo. Si las ramas fueran hacia abajo, tendríamos un máximo. Pero en este caso, vamos a ir hacia arriba. No tiene punto de corte con el eje de abscisa, no llega a cortar con el eje de abscisa, pero sí tiene un punto de corte con el eje de ordenadas. Y es simétrica respecto al eje de simetría, que es respecto al mínimo que hay en la función. Si vamos a la siguiente, fijaros en la diferencia. En la siguiente parábola vamos a tener que las ramas van hacia abajo. Por lo tanto, tiene un máximo. Tiene un eje de simetría respecto a ese máximo. En este caso tiene punto de corte aquí, aquí y aquí. El punto de corte con el eje de abscisas en estos dos puntos y el punto de corte con el eje de ordenadas respecto a este punto. Vamos a estudiar una en concreto. Vamos a estudiar el sentido de las ramas. Si la a, que es lo que acompaña a la x al cuadrado, es negativa, va a tener máximo absoluto y las ramas van a apuntar hacia abajo. El primer ejemplo. Si la a es positiva, va a tener un mínimo absoluto porque las ramas apuntan hacia arriba. En el segundo ejemplo, fijaros. Como tengo que esta a sería igual a 1, positiva, las ramas apuntan hacia arriba y hay un mínimo. En este otro ejemplo, la a es negativa, por lo tanto, las ramas apuntan hacia abajo y hay un máximo. Otra cosa que vamos a estudiar de las parábolas es su vértice, el vértice de la parábola. Para calcular el vértice, donde se encuentra la x del vértice, vamos a usar esa fórmula, que es menos b partido 2a. Bien, y luego para calcular la y correspondiente, lo que vamos a hacer es sustituir lo que nos haya dado aquí en la función de la gráfica. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo y es igual a 2x cuadrado menos 6x más 4. Por lo tanto, para calcular la x,
voy a sustituir la B. La B es menos 6. La A es 2. Y la C es 4. En este caso voy a sustituir la B, que es menos 6, partido 2A. 2 por 2. En este caso es menos 6 partido 4. Menos menos, que es más 3 partido 2. Es decir, la x del vértice va a ser 3 medios. Esto lo he hecho con la fórmula que tengo aquí. Bien, una vez que ya tengo la x, pues sustituyo en la fórmula general de la y. Y va a ser igual a 2 por 3 medios al cuadrado menos 6 por 3 medios más 4. Sustituyo la x que me ha dado en la fórmula cuadrática. Bien, lo tenéis aquí al lado resuelto también. Tenemos 2 por 9 partido 4 menos 6 por 3, 18 entre 2 más 4. En este caso puedo poner 18 entre 4 menos 9 más 4. En este caso al final me va a dar menos un medio. Por lo tanto, el vértice de la parábola lo vamos a tener en 3 medios, que es la x que he calculado, y menos un medio, que es la y que he calculado.